Gracias, Señor, por este día de victoria. Amén. Así como estamos, hermano, vamos a pedir por esta porción y esta palabra que hemos de considerar. Padre Santo, en el nombre de Dios. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, vamos a considerar primeramente en segunda de Epístola de Timoteo, capítulo 3. Versos 16 y 17. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, esto es los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Sabemos que el apóstol Pablo, de esos 27 del Nuevo Testamento, escribió 14 epístolas. Sí, alguna difícil de entender, como la epístola a los Hebreos. Sí, hay muchos que se contradicen diciendo que la epístola a los Hebreos escribió Lucas, otro que escribió Bernabé, pero nosotros sabemos de que lo escribió el apóstol Pablo. Sí. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, así como dice, toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñarnos. Quería compartir con ustedes en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Leemos del versículo 1 al versículo 12. Y dice así: Nehemías capítulo 8, verso 1 al 12. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando la vio todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén.
alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: días santos es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El Señor bendiga la porción de su palabra. Aquí tenemos al pueblo de Israel. Nehemías, habiendo concluido el muro en el capítulo 6, podemos ver, verso 15, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Sí. Dios mismo puso en el corazón de Nehemías, allí cuando estaba en Susa, en Babilonia, siendo copero de Artajerjes. Bueno, Dios puso en su corazón. Le preguntó a Nani cómo estaban los hermanos. Bueno, y aquí comienza el capítulo 1. Aquí ya es concluido el muro. Sí, es concluido el muro en el capítulo 6. En el capítulo 7, Nehemías pone a todo por genealogía. Podemos ver verso 5, capítulo 7, verso 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales del pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé libro de la genealogía de los que habían sido antes, subido antes, y encontré en él escrito así. Y aquí comienza. Verso 39. Sacerdotes, los hijos de Gedarías. Sí. Verso 43, levitas. Verso 44, cantores. Verso 45, porteros. Nehemías puso en orden. Iba poniendo en orden. Sí. Bueno, en capítulo 8 nosotros vemos un tercio de los que volvieron con él. Sí. Más o menos 50.000. Y note que dice: y se juntó todo, el capítulo 8, verso 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Sí. Y esto es necesario. Sí. Es necesario juntarnos y estar dispuestos a venir y a gozarnos con nuestro Dios. Amén. En presencia de nuestro Dios. Amén. No es que venimos a buscar novia, no es que venimos a pasar el día porque es feriado, no.
Venimos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Sí. Y Él se goza, se pasea en medio nuestro y se goza con nosotros. Va probando cada corazón. Sí. Bueno, y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, con un solo propósito. Y este es, podemos decir, la manera en que podemos palpar a nuestro Dios. Estando juntos, sí, estando juntos. Recordamos que la unidad fue hecha en Pentecostés. Aquí el Espíritu Santo unió miembro con miembro. Sí. Y en Salmo 133 nosotros también vemos la unidad. Vamos a ver Salmo 133. Y hay mucho que tocar acerca de la unidad. Sí. Salmo 133. No decimos Salmo siempre capítulo 133 porque no tiene capítulo. Decimos Salmo 133. Y dice verso, Salmo 133, 1, conocemos de memoria, pero es necesario leer. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Buscar la armonía. Sí. Buscar la armonía entre hermanos. Sí. Y bueno, allí Dios se goza con nosotros. Cuando nos ponemos de acuerdo a su palabra. Sí. Cuando nos ponemos de acuerdo a su palabra. No que la palabra de Dios tenga que ponernos a nuestra manera, sino nosotros a la manera de la palabra de Dios. Amoldarnos a la palabra. Sí. Josué dice en capítulo 1 que medite de día y de noche para que sea prosperado. Sí. Pero debe meditar. Sí. Y para que todo te salga bien. Sí. Hay un bien escondido que solo los fieles encuentran. Sí. Por eso se pasa día y día mirando, leyendo, escudriñando, rumiando su Biblia. Sí. Y el fiel es así. Bueno, volvemos a Nehemías. Es notable la Biblia. Sabemos que el número 8 nos habla de la nueva creación. Número 8 nos habla de la nueva creación. Y Dios cuando dice, oye, en Proverbios, cuando dice oye, está hablando a la nueva creación. Sí. La nueva creación es alimentada. Sí. Bueno, en este contexto también, el capítulo 8, la nueva creación. Sí. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Sí. Canales de bendición significa, pero sabemos de que el agua nos habla de la palabra. Sí. Y Pablo dice en Efesios, podemos ver capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 26. Bueno, y la mitad del 25. Efesios capítulo 5, verso 25, desde la mitad hasta el 26. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí.
la palabra. La palabra nos va lavando. Por eso es necesario, cuando llegamos de nuestros trabajos, meditar la palabra. Y no solamente leer un capítulo o 2 capítulos, varias veces. Y esa lectura que damos de la palabra va purificando nuestro pensamiento, lavando. Sí, porque venimos contaminados. Sí. A veces venimos tarareando una música del mundo que escuchamos por el camino. Sí. Bueno, al leer la palabra nos va lavando, imagínense. Y así, bueno, a medida que vamos meditando, vamos siendo transformados, sí, según el entendimiento, como dice Pablo. Leemos en Nehemías 8, seguimos el verso 1. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Que trajese, dice, el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. No a los gentiles. Sabemos de que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Sí. Dice, la cual Jehová había dado a Israel. Bueno, y verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Sí. Note que Esdras no se puso a contar cuentos ni cosas así, sino trajo la ley delante de la congregación, o sea, la palabra. Sí. Y hay varias insinuaciones aquí, varios lugares en que nosotros vemos que predomina la palabra. Si nosotros vemos en el verso 1, el libro de la ley de Moisés, verso 3, al final, atento al libro de la ley. Verso 5 dice, Esdras abrió pues Esdras el libro. Verso 7 dice, entender al pueblo la ley. Verso 8, libro de la ley. Verso 9, las palabras de la ley. Verso 12, las palabras que les habían enseñado. Verso 13, al final las palabras de la ley. Hasta aquí son 10 veces. Bueno, esta es la llave de este capítulo. Sí, la palabra. Por eso debemos dar cabida a la palabra. Sí, debemos poner todo nuestro interés en oír, en aprender, en entender lo que Dios quiere que entendamos. Sí. Por eso decía el hermano José, Dios es un Dios sabio. Nos dio 2 oídos para oír bien la palabra. Y después del oír viene la obediencia. Y nos dio una sola boca para hablar menos. Imagínense. Y así nos enseñaba el hermano. Sí. Así que podemos oír bien la palabra. El Espíritu Santo nos da a entender la palabra. Sí. Si bien hay quienes nos han recibido el Espíritu Santo, pero es el segundo paso a seguir después de ser creyente, después de aceptar al Señor. El segundo paso es recibir el Espíritu Santo. Sí. Y bueno, eso cuando se manifiesta la presencia del Señor, el creyente debe alabar al Señor. Debe alabar, glorificar.
decir gloria, aleluya, y no pensar en nada, sino solamente en el Señor. Sí. Y allí la lengua se va a endurecer un poquito, pero si continúa, porque el enemigo también no quiere que el creyente reciba el Espíritu Santo, ahí debe alabar más al Señor. Y allí va a sentir cuando el Espíritu Santo toma su lengua. Sí. Y allí, dice en Hechos, glorificaban a Dios. Sí. Bueno, continuamos. El verso 2 dice: y el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Como dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender, el primer día del mes séptimo. Bueno, esto tenemos que contar desde abril. Desde abril, en este sería octubre. Este mes séptimo es octubre. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Sí. Desde el alba hasta el mediodía. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. 6 horas. Sí. Y lamentablemente a veces el creyente está mirando su reloj para que termine la prédica y así. Pero note aquí, el deseo ferviente que tenían este pueblo. Querían oír las palabras. Sí. Porque pasaron 70 años sin oír la palabra. Ahora querían oír. Sí. Bueno, así la nueva creación. La nueva creación solamente se alimenta a través de la palabra. No se alimenta ni por mirar la televisión, ni leer los diarios, ni andar en chisme, ni esa cosa, no se alimenta. La nueva creación se alimenta a través de la palabra. Imagínense. Sí. Bueno, y dice el verso 3. Y leyó en el libro delante de la puerta que está delante, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Sí. Así Pablo entró, alargó el discurso. Sabemos que Eutico cayó de la ventana, pero luego de que cayó, alargó el discurso del apóstol. Y hasta hoy, por su verdadero ministro, está alargando el discurso. Imagínense, porque aún hay corazones que van a responder a este mensaje, el mensaje de la preparación. Sí. Y el mensaje de la preparación es aquel que el Señor dijo en Apocalipsis capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Esa palabra de la paciencia es el mensaje de la preparación. Sí. Nosotros guardamos el mensaje de la preparación. Nos preparamos. Entramos a correr como corrieron los filipenses con el apóstol Pablo. Y sabemos que hay un premio por ganar. Y queremos ganar. Y nada nos detiene. Si bien el enemigo va a presentar obstáculos, va a tratar de poner la zancadilla, va a silbarnos muchos obstáculos, pero el creyente quiere continuar. Sabe que tiene que ganar un premio. El premio no es la corona ni la salvación. El premio es Jesucristo mismo. ¿Y quién no quiere ganar a Jesucristo? Si buscamos agradarle en toda nuestra vida, no es que vamos a pensar de que si vamos a ver a fulano allá en el cielo, no.
el objeto central, la persona central aquí va a ser el Señor Jesucristo. Allí los fieles van a postrarse delante del trono y van a arrojar la corona. Imagínense, por tu gracia hemos alcanzado. Por su gracia. Sí. Bueno, vamos a continuar. Dice, verso 3, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Sí. Estaban atentos. A veces no estamos atentos, pero por eso oramos, hermano, para que haya este encuentro, cursillo, para que todos gocemos en la presencia del Señor, para que todos vayamos llenos a nuestra casa. Sí. Ese es el propósito. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azul, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Con Esdras 14, 2 veces 7. Esto nos habla de la perfecta comunión. Sí, la perfecta comunión. Sí. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Note. Estuvo atento. Nuestra atención. Dios quiere que estemos atentos. Bendijo pues Esdras a Jehová, Dios grande. Sí. La versión inglesa aquí dice el gran Dios. El gran Dios. Y este gran Dios es al que nosotros venimos a adorarle hoy. Sí. Este gran Dios es el que libró a Sadrach, Mesach y Abednego. Este gran Dios es el que abrió el mar rojo, el que hizo caer, podemos decir, alimento del cielo, el maná, para que todo su pueblo se alimentara. Este gran Dios es el que sacó de la roca agua para que su pueblo bebiese en el desierto. A este Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo es a quien venimos a rendir culto. Sí. Bueno, dice verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Este es un secreto escondido de los creyentes. El hermano José, una vez, estábamos entre muchos estudiantes y se acercó y dijo, quiero contarles un secreto. Y dijo, Abraham levantó su mano al Dios Altísimo. Y nosotros esperábamos el secreto. Y este es el secreto. Levantar la mano al Dios Altísimo. Aleluya. Este es un secreto escondido, hermano. Debemos levantar la mano a nuestro Dios, al Dios Altísimo.
así como Abraham. Y dice, verso 6, bendijo entonces era Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Sí. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Así como ahora. Cada uno en su lugar. Atento a la palabra. Sí. Y Dios allí en su lugar a cada uno a través del Espíritu Santo va a ir poniendo en su corazón. Va a ir poniendo en su corazón según su necesidad. Porque Él conoce la necesidad de cada uno. Aleluya. Ay, esta palabra es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alabanza. Así es. Sí. Imagínense, hermanos. Y dice, bueno, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sí. Él nos revela. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Sí, porque ellos estuvieron mucho tiempo cautivos, se olvidaron la palabra, no entendían quizás el idioma en que estaba escrito la ley de Moisés, olvidaron, entonces le hacían entender. Bueno, y se leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Imagínate. Verso 10. Luego les dijo: y comed grosuras. Sí. Esta es la palabra de gracia. Grosuras. Sí. Sabemos que el Evangelio de Pablo es un evangelio superlativo. Sí. El evangelio de la gloria del Dios bendito está concentrado en las epístolas de Efesios, Filipenses y Colosenses. Sí. Las cartas más altas. Allí, en la cárcel, el apóstol fue podado, corregido e instruido. Y aquí él nos escribe. Por eso es importante la epístola a los colosenses de corrección. Imagínense, así por medio de la palabra el creyente es corregido. Sí, corregido. Bueno, continuamos. Y dice, luego les dijo, verso 10, luego les dijo: y comed grosuras. Sí. Salmo 36, 8 podemos ver. Salmo 36, 8 para ya ir terminando. Salmo 36, 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Así los pies. Si usted vino con necesidad de que Dios le hable y aún no le ha hablado, espere con paciencia. Que este gran Dios
el gran Dios se revelará a su vida, se manifestará. Así como llamó a Samuel, llamaba a Samuel y Samuel iba, no le era revelada su palabra, iba a Elí y Elí le decía: yo no te llamé, ve, acuéstate. Y se iba Samuel a acostarse. Luego nuevamente le llamaba: Samuel, Samuel. Y Samuel iba de nuevo a Elí y Elí le decía: no, yo no te he llamado, ve, acuéstate. Hasta que entendió Samuel. Elí entendió de que Jehová le llamaba a Samuel. Entonces le dijo: cuando te llaman, bueno, le dijo que diga: ven aquí. Y dijo así. Bueno, pero más tarde dice: vino Jehová y se paró. Presencia personal. Así la presencia de Dios se va a revelar en su vida en este día. Espera un momento que Dios está obrando. Sí, Dios está obrando. Todo en beneficio de los que quieren proseguir con Dios. Imagínense. Bueno, vamos a continuar. Dice, verso 10, luego les dijo: ir, comed grosuras y bebed vino dulce y enviar porciones. Vino dulce, el Espíritu Santo. Muchos creyentes tienen vergüenza de levantar su mano. Sí. Y pedir a Dios que le llene el Espíritu Santo. Satanás es el archienemigo de Dios. Él pone en la mente del creyente miedo para que no diga así. Imagínense. Pero el creyente debe ponerse contra ese pensamiento. Tiene el arma de llevar cautivo todo pensamiento y glorificar a Dios libremente. Sí. Bueno, y dice: y beber vino dulce, el Espíritu Santo. Dice: y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Así que con esta convicción, hermano, con esta convicción y con este gozo, debemos estar delante de nuestro Dios con total libertad. Porque nuestro Dios se goza, hermano, cuando vengamos a un lugar que quiere.